¿Alguna vez te has preguntado cómo un encuentro inesperado puede cambiar una vida? Haz clic en el botón suscribirse y activa la campana para no perderte más historias increíbles como esta. Cuando una joven llegó a un hospital de Milán, luchaba contra los dolores del parto. El doctor Marco, conocido por su experiencia y profesionalismo, inmediatamente tomó control de la situación, dispuesto a guiar el nacimiento del bebé. Pero fue solo el comienzo de una serie de acontecimientos que nadie podría haber predicho. Marco reconoció al padre del bebé y con mano firme tomó el teléfono y llamó a la policía. Un misterio que había permanecido sin resolver durante 5 años finalmente estaba a punto de revelarse. Era una mañana como tantas otras cuando el doctor Marco comenzó su turno en el hospital. Durante 8 años formó parte de ese lugar, un punto de referencia para colegas y pacientes. Conocía cada rincón del edificio y se sentía como en casa en los pasillos, donde cada habitación tenía una historia que contar. A lo largo de su carrera, había visto y vivido momentos que desafiaban la imaginación. Entre estas historias, algunas quedaron especialmente grabadas en su memoria. Uno de los recuerdos más vívidos del doctor Marco fue el de una paciente que, para llamar la atención de su marido, que siempre estaba distraído con su teléfono móvil, se había tragado el propio dispositivo. La sorpresa de todos fue enorme cuando, una vez retirado, el teléfono seguía funcionando perfectamente. Cada vez que contaba este episodio, una sonrisa melancólica se iluminaba en su rostro, recordándole que la vida está llena de sorpresas impredecibles. Ese día, mientras disfrutaba de un café amargo, sonó una alarma en los pasillos. Un autobús urbano había sufrido un accidente dejando muchas víctimas. Marco se preparó de inmediato, sabiendo que cada segundo contaba. Su experiencia lo guió mientras se acercaba al lugar donde llegaban las ambulancias. Con calma se acercó al lugar del desastre, dispuesto a salvar vidas. Cuando las ambulancias empezaron a traer a los heridos, el doctor Marco se puso inmediatamente a trabajar. Entre los que llegaron, algunos tenían fracturas, otros tenían heridas en la cabeza y, lamentablemente, algunos no habían sobrevivido. Pero la última ambulancia en llegar trajo consigo un caso diferente, un joven en estado crítico, con un grave traumatismo cráneoencefálico. Marco no se rindió y trabajó incansablemente para estabilizarlo. A mitad de la historia, si te gusta, deja un me gusta. Tu reacción nos dice cuánto te gustan estas historias. El turno del doctor Marco terminó, pero sus pensamientos permanecieron en aquel joven paciente, cuyo destino aún era incierto. No pudo despegarse, dejando instrucciones precisas para el equipo que seguiría cuidándolo. Al día siguiente, muchos de los heridos fueron dados de alta, pero aquel joven permaneció allí, sin nombre ni familia buscándolo. Parecía un alma perdida en un lugar sin tiempo. No se sabía quién era ni de dónde venía. Entre los efectos personales recuperados del autobús, nada lo identificaba. El doctor Marco no podía quitarse de la cabeza el pensamiento de aquel joven. Se preguntó cómo habría sido si hubiera sido su hijo quien estuviera en esa situación. La conexión que sintió por ese paciente fue profunda y lo motivó a no darse por vencido. Poco a poco, mientras los demás pacientes mejoraban, el misterioso niño permaneció bajo sedación. El doctor Marco y su equipo intentaron despertar al niño con cautela, pero cuando finalmente abrió los ojos, el joven estaba desorientado y perdido en sus pensamientos.
Todo intento de comunicarse con él fue inútil. Ni siquiera recordaba su propio nombre. Para darle un sentido de identidad a ese rostro sin recuerdos, el equipo empezó a llamarlo Paolo. Pero Paolo era solo un nombre temporal, esperando que regresaran los recuerdos. Con el paso de los días, Marco se dio cuenta de que detrás de esos ojos había una historia aún por descubrir. ¿Alguna vez has conocido a alguien que haya perdido por completo la memoria? Deja un comentario y cuéntanos tu experiencia. Tenemos curiosidad por conocer tu historia. Entonces, de repente, una noche, Paolo desapareció. El doctor Marco se sorprendió cuando al día siguiente descubrió que el misterioso paciente se había escapado del hospital. Sin embargo, 2 días después, la familia de Paolo apareció inesperadamente y reveló que su verdadero nombre era Federico. Era un estudiante de intercambio y su familia lo buscaba desesperadamente desde hacía semanas, sin saber que había estado involucrado en ese accidente. Pasaron 5 años de aquel día y el recuerdo de Federico, ya desaparecido, quedó impreso en la mente del doctor Marco. Un día, en un turno de urgencia como muchos otros, una joven llegó al hospital con fuertes dolores abdominales. Marco reconoció inmediatamente los síntomas. La mujer estaba a punto de dar a luz, aunque ella misma no era consciente de ello. En el caos de la sala de urgencias, Marco tomó el asunto en sus propias manos y, con su calma natural, dirigió el parto. Cuando nació el bebé, la madre pidió llamar al padre del bebé y la enfermera salió a buscarlo. Marco se giró y en el pasillo del hospital se encontró con un rostro que no podía olvidar. Era Federico, el joven que había sido su paciente muchos años antes. En ese momento, el doctor Marco llamó a la policía para informarles del hallazgo. Cuando Federico lo reconoció, le contó cómo había encontrado una nueva vida, lejos de todo lo que había sido. Había perdido la memoria del pasado, pero ahora tenía una familia, una pareja y un hijo recién nacido. Su fuga del hospital fue solo el primer paso en un viaje hacia su nueva identidad. Historias como la de Federico demuestran lo impredecible y llena de sorpresas que puede ser la vida. Si te gustó esta historia, deja un me gusta y continúa siguiéndonos para otras historias increíbles. Y mientras esta historia termina, otra ya podría comenzar